Le dijo a Satanás: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que alimentar también el espíritu, nuestra alma, que cosa que mucha gente no lo hace porque por sus prejuicios, lamentablemente, por sus ideas humanas, no toma en cuenta el consejo de nuestro Dios. Y estamos viendo precisamente, hermanos, en la cuestión de que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién se acuerda de la palabra clave en el griego que decíamos para hacer la palabra mediador? Uno que intercede. ¿Quién apuntó? Es una clase. Pues, cuando a usted le van a pasar una receta de una comida que a usted le encanta mucho, o por ejemplo, yo estoy invitando a unos hermanos más adelantito, una birria, y yo una vez que la probé me encantó, y lo que quise hacer después es investigar, y ahí uno se va al ¿cómo se llama? Al YouTube, ¿verdad? Luego, a ver cómo se hace la birria. Sobre todo de res, porque chivo, más o menos, pero está bueno. Pero es decir, el interés tiene pies. Y uno apunta, porque a uno le interesa. Aprender en la palabra, nuestro es importante apuntar, hermanos, porque a veces nuestra mente ya no recopila la información. Ya como que el USB, en términos juveniles, ¿verdad? Como que la memoria ya se va llenando, ¿no? Ya no cabe mucha información. Mediador, ¿cuál era la palabra? Le voy a ayudar un poquito. Me hicites esto. No es así. Me hicites significa uno que va entre, o uno que está entre. Ya la palabra entre obviamente implica ambos lugares, y que vendría precisamente a ser un intercesor entre Dios y los hombres, como lo estamos viendo en 1 Timoteo capítulo 2 y en el versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y luego dice hombre. Tomábamos como ejemplo para ilustrar esto un poco en la cuestión de la labor del trabajo que tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que él representaba a Dios ante el pueblo y viceversa. A la vez él representaba al pueblo delante de Dios. Así vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero para que Él pudiera interceder por toda la humanidad, por todo ser humano, Él tenía que pasar por todo lo que pasamos usted y yo. Por eso es que en Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice que Él fue tentado en todo. ¿Cómo poder ser tentado Él humanamente si no era humano? La ideología gnosticista, hermanos, ellos niegan ese hecho, que Cristo no fue Dios porque era humano, o simplemente rechazan la idea de cómo es posible que una deidad haya muerto. Una deidad, por ser deidad, no muere. Pero precisamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, su identidad, obviamente que Él nunca la perdió. Él nunca dejó de ser quien era, el Hijo de Dios. Sin embargo, Él vino a habitar una forma corpórea, humanamente, para poder sentir todo lo que usted y yo sentimos. Cuando una persona, hermanos, está pasando por alguna aflicción, por alguna tribulación, Él sabe lo que usted está sintiendo. Cuando una persona está pasando por algún tipo de enfermedad, Él sabe lo que está sintiendo. Él fue tentado en todo.
Él también se cansó, él también tuvo sueños. ¿Acaso no se durmió en la embarcación cuando se levantó la tempestad y el Señor estaba dormido? ¿Acaso él no también agarró frutas del campo para limpiarla y comer? Tenía hambre. Todo eso nos manifiesta precisamente Lucas en su evangelio, nos resalta la humanidad de Cristo. Y es por eso que él tenía que tener esa experiencia viva en su ser. Por eso el Espíritu Santo dice: y Cristo en los días de su carne, es decir, su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente, y por cuanto era hijo, dice, aprendió la obediencia. ¿Qué significa eso, que aprendió la obediencia? Ya se lo dije una vez. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Es que acaso el hijo no era obediente al padre? Sí lo era en un término divino, pero ahora tenía que aprender en un término ¿qué? Humano. ¿Okay? Por eso estamos resaltando la humanidad del Señor. Okay. El sumo sacerdote antiguamente, hay cosas en la vida en las cuales nosotros, hermanos, no tenemos conocimiento de ello para poder decir te entiendo perfectamente. No, como cuando una persona está pasando por una enfermedad de cáncer, y yo nunca he vivido eso, nunca he experimentado eso, y yo le podría decir, yo te entiendo perfectamente. No, Miguel, tú no sabes nada. ¿Qué vas a ver? ¿Ya pasaste por esto? No, entonces no lo entiendes. Solamente los que estamos pasando por esto sabemos muy bien lo que se siente. ¿Okay? Entonces, por eso mismo, hermanos, el sentir en la humanidad de Cristo todo lo que sentíamos, lo que padecíamos. Cuando nuestro Señor Jesucristo miró a aquella mujer viuda de Naín, que miraba ese féretro o ese proceso de luto, de funerario, y en el ataúd venía su único hijo. Ya había muerto su esposo, dice viuda, iba a enterrar a su único hijo. Dice que el Señor se compadeció de ella. La palabra compadecerse, hermanos, es sentir lo mismo que una persona siente. ¿Okay? Se le traduce también como condolor. ¿Okay? Condolencia. Es sentir el mismo dolor de otra persona. Y es por eso que el Señor, hermanos, se ganó ese derecho de ser el único mediador, nadie más. Y no solamente por la parte humana, sino aún también por la parte divina, hermanos. Divina. El Señor mismo nos decía en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie va al Padre, pero se lo repito, dice así, nadie va al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo regular esa proposición, hermanos, viene, es cuando usted está, es como decir, amá, dijo mi tío que ahí viene. ¿Qué implica eso? Que quien está dando esa voz, ese anuncio, ¿dónde está? ¿Dónde está el tío o dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Dice mi tío que ahí viene para acá. ¿Okay? Cuando él usa ese término, hermanos, nadie viene, es porque ¿quién está con el Padre? Él, solamente Él es el que está a la diestra de Dios. ¿Okay? Para poder llegar al Padre tenemos que llegar principalmente a Cristo. Por eso el Padre envió a su Hijo al mundo, para que a través de Él nosotros pudiéramos tener acceso ante su trono de gracia, ante su trono de gloria. Solo a través de Cristo, no a través de la muerte.
Ni a través, le digo con todo respeto, para aquellos que creen en la Virgen María, ni a través de María, ni a través de ninguno de los santos mártires. Nadie se ganó ese derecho. Cuando a mí se me pregunta que si creo en María, ¿qué creen que le respondo? Sí, en María la de la Biblia, en María la de la Biblia, ¿no? ¿Qué? Pero en la que está en una situación así como ellos la ponen, no. ¿Okay? Pero nadie, hermanos, ni Abraham, ni el rey David, ninguno de los reyes buenos, nadie está a la diestra del Padre, solo uno. Ahora déjeme decirle una cosa. Cuando el Señor dice en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra unigénito ¿se las han enseñado ustedes, hermanos? ¿Se las han explicado? Unigénito. Unigénito. ¿Se las han explicado a ustedes? A los hermanos de Norway sí, pero más que se les olvidó. Mira, esta palabra proviene de la palabra monógenes. Es una palabra compuesta de dos frases. Monogenes. ¿Okay? Esta palabra mono implica único. ¿Ok? Único. Y esta palabra genes, ¿de dónde cree que proviene la palabra genética? ¿De dónde cree que proviene la palabra esta genes? ¿Ok? Genética. Cuando se le va a hacer a usted un examen físico, ¿qué es lo que le atraen? ¿Qué es lo que obtienen de usted? La sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Qué hay en la sangre? Toda la información genética. Okay. Le preguntan en su expediente, historial de su familia, ha habido personas con diabetes, personas con esto, con aquello, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué preguntan si tenemos alguna historial de enfermedad? Porque es una cuestión ¿qué? Genética, ¿okay? Que a veces se hereda, una forma humana. Entonces se habla de genes, que se traduce como semilla. ¿Ok? Semilla. Entonces, lo que estamos viendo aquí, el unigénito, ¿okay? De Dios, el unigénito de Dios. ¿Qué significa? La única semilla. Cuando uno procrea, hermanos, uno siembra su semilla en el vientre de la mujer, y obviamente tiene que haber ese proceso también con ella, ¿ok? Pero mientras ella tenga sus funciones, ¿cómo se le puede decir? Sus periodos, ¿verdad? Si no está la semilla ahí, no hay que no va a haber una concepción. ¿Okay? Tiene que estar puesta ahí la semilla. ¿Okay? Y es cuando se juntan y se hace vida. ¿Okay? Aquí entonces la única semilla de la deidad del Padre, ¿quién es? Cristo.
Juan decía, y nosotros vimos su gloria. Gloria como del ¿qué? Del unigénito. ¿Ok? El Padre. Y es por eso, hermanos, que Él, siendo Dios, Él podía estar a la diestra del Padre, a la diestra de la deidad. Como decía el apóstol Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es algo? ¿Qué es plenitud? Algo que lo llena todo, algo que lo cubre todo, la plenitud de la deidad, es decir, toda la naturaleza de una deidad, de un Dios, habita en la deidad de Cristo o en la persona de Cristo. Qué hermoso es esto, hermano. Okay. Por algo nuestro Dios, hermanos, envió a su Hijo, como dice el apóstol Pedro, cuando dice, déjame ver si me acuerdo bien. Sabiendo que fuiste rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros propios padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. ¿Okay? Vuestra fe y esperanza, vuestra confianza y esperanza sean en Dios. Entonces, precisamente para que nosotros tengamos esa fe y esa esperanza en Dios, necesitamos conocer y aún todavía más ser parte de Cristo mismo. ¿Okay? Porque Él es el unigénito. Él es el único que nos podía revelar la gloria de su Padre. ¿Por qué cree, hermanos, que los judíos intentaban matarlo? Cuando Él se decía, por ejemplo, allá en Juan capítulo 5, vaya allá en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan 5, versículos 16 y 17 al 18. Juan 5, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa palabra padre, hermanos, en el griego es pater. ¿Okay? Pater, mi sustentador, mi proveedor, mi dador. ¿Okay? Dice, por esto los judíos, el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué razón? No solo porque aparentemente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios ¿era qué? Su propio Padre. Y al decir eso, que Él era mi Padre, se hacía igual a Dios. Esto es imposible. Podemos saber de Noé, pero él nunca se dijo ser hijo igual a Dios. Abraham, Moisés, José, Josué, todos grandes siervos nuestros, pero ellos nunca dijeron ser Dios. Y viene este hombre y se dice ser igual a Dios. ¿Qué era lo que decía el incrédulo de Felipe también? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. ¿No ves que las obras que hago yo son las mismas que hace el Padre? De otra manera dice, creedme por las obras que hago. ¿Qué era lo que venía haciendo el Señor, hermanos? Milagros, prodigios que nadie podía hacer.
¿Sí? ¿Lo hacía el profeta Elías? Sí. ¿Lo hacía el profeta Eliseo? Sí. Pero precisamente, hermanos, Cristo era algo totalmente diferente. Por eso cuando el apóstol Pedro vio que el Señor se subió al monte alto y su cuerpo se transfiguró y que descendió Moisés y Elías, él pensó que estos hombres estaban al mismo nivel que el Hijo, o el Hijo estaba al nivel de estos grandes siervos de nuestro Dios. Moisés representaba la ley, Elías a la ley de los profetas. Señor, podemos hacer 3 palapitas, 3 pequeños tabernáculos para que les adoremos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, pretendiendo darle adoración a Moisés y Elías. Se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. A Él oíd. No te confundas, Pedro. Ellos fueron siervos míos, Moisés y Elías. Él es mi Hijo, algo totalmente superior. Por eso, hermanos, para que una persona pudiera estar como mediador, como intercesor entre Dios y los hombres, hermanos, tenía que tener la virtud precisamente de ser un hombre, un ser humano, que a pesar de estar en la humanidad, nunca pecó, como lo hizo Cristo. A pesar de haber estado en una humanidad, nunca pecó. Y no solo eso, sino que todavía tenía que tener la naturaleza de ser ¿qué? ¿De ser qué, hermanos? Dios. De ser Dios. Porque Él resucitó. Cuando María lo quiso tocar, ¿qué fue lo que dijo? No me toques, María, porque aún no he descendido a mi Padre. Pero una vez que Él tenía que hacer lo último, hermanos, ascendió y está a la diestra de la majestad. Solo Él. Todos los que fueron resucitados volvieron a morir y fueron ¿a dónde? ¿Dónde están? En el Hades, excepto Cristo. Él fue al Hades, resucitó y ahora está a la diestra. ¿Okay? Por eso nadie, hermanos, tiene ese derecho. Nadie, ningún ser humano, por muy santo que se proclame, ¿okay?, por muy justo que se crea, por muy bueno que se considere, nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. ¿Okay? En Juan capítulo 15 Él lo decía acerca de la vid. Juan 15, versículo del 1. Yo soy la vid verdadera. Ayer estábamos tratando precisamente este punto. Fuimos a visitar a mi cuñada y hermana en el Señor, hermana Chelo, ¿verdad? Y hablamos de esta cita. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Ok? El Señor hablando de algo que es tan familiar de ellos, porque ellos cultivaban, trabajaban con la vid, conocían muy bien el proceso. Y después dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Lo quitará, lo eliminará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En la versión de las Américas, hermanos, ¿sabe qué palabra está empleando ahí? La palabra limpiar, podar. Ayer mi esposa le hizo un guisadito bien rico, pero más a su hermana, a mí no. Pretende porque no, dice que no encuentra por acá nopales. Nada se crea. Pero ahí en la casa de ella tiene un nopal y había nopalitos tiernitos y le hizo un guisadito de nopales bien rico. Y pues en lo que ella trabajaba, hacía su cosa. Como ya le iba a decir Marta, afanada, nada, no se crea. Aquí era algo diferente, ¿no? Yo platicando con mi cuñada, ¿no?, y hablamos de este tema precisamente.
Y en la versión de las Américas dice podar. Y ella le decía, sí, córtale unos palitos para que se encienda. ¿Cómo está eso? Que se encienda. Digo, sí, si le cortas como que se enoja y agarra vuelo y da más. O podar, entonces, eso ayuda. Digo, sí, mira, le dije. Y fue cuando se me vino la cita esta a la mente. Ok. Lo limpiará. Yo antes también tenía la idea, por ejemplo, en los meses de... ¿Cuándo es cuando empieza a venirse el aire del norte fuerte, verdad? Que ya los árboles ya están cubiertos de hojas, pero hojas secas, ¿ok? Y empieza el viento fuerte y empieza a sacudirlos hasta que los deja peloncitos igual que yo. Sin nada de hojas. Los limpia. Es un proceso de la naturaleza, hermanos. Los limpia. ¿Sabe usted el por qué las hojas a veces empiezan a cambiar de colores también? De lo verde empiezan a un verde clarito, y luego a un amarillito, y luego un amarillito cafecito, y luego cafecito, hasta que ya está café, y de repente, ¡pum!, cae. La hoja cae. Okay. ¿Sabe por qué hace ese proceso el árbol, hermanos? Porque se está previniendo del tiempo duro que viene. Lo que hace el árbol, hermanos, es de que el árbol condensa toda su energía, la absorbe y la trae al tronco, se resguarda. Una vez que absorbe toda su energía, las hojas empiezan a perder su color. ¿Mande? La clorofila, empieza a soltar la clorofila en las hojas secas. Bueno, mire, para que vea, también esa no me la sabía. ¿Qué? Pero la idea es que se resguarda su energía. Cuando viene el tiempo duro, las heladas y todo, se mantiene. Y una vez que pasa el mal tiempo, ¿qué hace? ¡Fum! Suelta su energía y otra vez empieza. ¿Okay? La naturaleza, hermanos, tiene mucho que ver con el propósito de Dios. Aquí lo estamos viendo. Lo limpiará. ¿Cómo se limpia el trigo? Una vez que se agarraba el manojo, ¿con qué lo hacían? Con un palo. ¿Okay? ¿Cómo le decía el Señor a Pedro? ¡Ay, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿qué? Como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Qué? No falle. Entonces, cuando el Señor dice esto, precisamente lo limpiará para que lleve más fruto. La abundancia en el Señor. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Le está hablando a los apóstoles. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada es posible. Nada es posible. ¿Okay? Lejos de mí no hay vida. Lejos de mí no hay prosperidad. Lejos de mí no hay bendición. Lejos de mí no hay nada. ¿Okay? A veces escuchar así oraciones, Padre, te damos gracias por los alimentos que pones en nuestra mesa, que ricos, por cierto, gracias, Señor, amén. Caray. ¿Y dónde quedó el Señor? ¿Dónde quedó Jesús? Algunos tienen como intercesor, ciertamente, lo digo con todo respeto, María, en el ¿cómo se llama? En el hinduismo, al Buda. En el Islam, ¿a quién? Al profeta Mahoma. ¿Okay? Y muchos personajes más, hermanos, en la Biblia. ¿Okay? Aún el pueblo judío hasta el día de hoy, ¿a quién tienen como mayor de los profetas? No, el mayor de los profetas. Abraham tenemos por padre. O a Moisés, que todavía lo escuchan en las cátedras judías. ¿Okay? Lo tienen, pero al hijo no. Qué triste, qué lamentable. Hermanos, Cristo
es el único ser que nos puede garantizar el acceso al trono de la gracia, hermanos. Pero sin embargo, para que realmente Él pueda llevar nuestras oraciones al Padre, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Ahora, ¿qué significa la frase en el nombre? Esa palabra nombre onomazo, ¿okay? Onomazo. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan, hermanos, sanaron a un paralítico? Y después eran cuestionados el cómo lo habían hecho. Cuando Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Qué significaba esa palabra? En el nombre de Jesucristo. No está diciendo por el nombre. Esa proposición no es la proposición por, sino que está diciendo en. Si a mí me preguntan: oiga, señor García, ¿dónde nació usted? Si yo digo: yo nací por Laredo, ¿qué significa eso? Cerca, ¿verdad? Cerca. Tal vez allá en Colombia, o tal vez allá en Rosita, Coahuila, o algo por el estilo, ¿no? Pero si yo digo: yo nací en Laredo, ¿qué significa? Dentro de Laredo, dentro de los parámetros, dentro de los perímetros de Laredo, dentro de Laredo, de la ciudad de Laredo. Entonces la palabra en, ¿qué implica? Dentro. ¿Qué? Dentro. En el nombre de Jesucristo te digo: levántate. En estar dentro de ¿qué? De la autoridad. ¿Ok? Dentro de la autoridad. Por eso cuando fueron cuestionados estos nombres, ¿bajo qué nombre o potestad habéis hecho esto? Rápidamente así en Hechos, en el capítulo 4, para explicar un poquito este punto. ¿Okay? Hechos capítulo 4, versículo 6 y 7. Hechos 4, versículos 6 y 7. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, y poniéndole en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Ok? Potestad, hermanos, que en el griego es dunameis, poder. ¿Okay? Nombre, onomati, autoridad. ¿Okay? Si alguien viene aquí y toca ahí: ¿quién es? Abran en el nombre de la ley. ¿Qué significa eso? Que está un hombre ahí afuera que representa ¿qué? A la ley. ¿Ok? Cristo representa la autoridad, el poder de Dios en el nombre de Jesucristo, por la autoridad, por el poder. Es por eso, hermanos, que los milagros se atribuían al poder de Dios y no a los hombres. Nosotros no somos nada. ¿Okay? Somos simplemente mortales. Por eso, ¿se acuerdan de aquellos hijos de un tal, de un Zebedeo o algo así, un exorcista, allá en Hechos capítulo 18? Hechos 19, versículo 13. Hechos 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Okay? O sea, confrontaban a los demonios diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
para que los espíritus malos supuestamente les iban a obedecer. Había 7 hijos de un tal Zebedeo, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Esa palabra conozco, hermanos, en el griego es ginosco. Implica lo conozco personalmente. No es conocer de oídas, sino que le vi y le oí. ¿Ok? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Qué significaba eso? ¿Qué autoridad tienen ustedes? ¿Quién los ha enviado? No tienen ninguna potestad, no tienen ningún poder, no tienen ningún dominio sobre nosotros. ¿Y qué les pasó? Ese único espíritu, hermano, los hizo garras. Hasta los desnudó y los mandó desnudos a la ciudad, avergonzados y humillados. En el nombre implica la autoridad, hermanos. Por eso cuando el Señor dice: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, es decir, en mi autoridad, estando dentro de mi autoridad, estando dentro de mis mandamientos. Cuando uno obedece al Señor, hermanos, a sus mandamientos, uno viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Es cuando obedecemos al Evangelio, en que tú ya fuiste incluido ¿a qué? Al cuerpo de Cristo. Eres parte de Cristo mismo. Eres un miembro del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza. Efesios capítulo 5 del versículo 22 en adelante. Por eso aún todavía no solamente se trata de invocar el nombre de Jesús, decir en el nombre de Jesucristo te lo pido, sino hay que estar todavía en Él, hermanos, en Él, para que a su vez Él pueda interceder por nosotros. Ciertamente hay algunos que han sido escuchados antes de venir al cristianismo. Por ejemplo, ¿quién? Algunos han sido escuchados por Dios antes de venir al cristianismo, antes de ser bautizados. Cornelio, mi hermano. ¿Ok? Cornelio, aquel paralítico, el cual dijo: yo sé que Dios no oye a los pecadores. Yo sé que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué era lo que hacía Cornelio, aquel centurión? Oraba siempre a Dios. Deseaba él conocer más a Dios, ¿ok? Tener una relación con nuestro Dios. Daba limosna al pueblo, hacía bienes. Por eso es cuando el Señor le mandó un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido ante la memoria de nuestro Dios, pero es necesario que hagas algo. ¿Ok? Para que sus buenas acciones tuvieran valor, tenía que estar ¿en quién? En Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando Dios mira eso en una persona que realmente tiene el deseo de acercarse a Él y de hacer su voluntad, dice Dios: yo te oigo, yo te puedo escuchar, pero necesitas hacer algo. El hacer algo, hermanos, ¿sabe lo que implica? Una prueba. ¿Ok? Dios nos pone a prueba. Vamos a ver vamos a ver si es cierto que quieres estar bien conmigo. Haz esto. Y a veces nos pasa lo que al general Naamán, ¿verdad? ¿Cómo? Yo pensaba que este hombre iba a salir, iba a poner sus manos sobre mí, iba a invocar su nombre y iba a ser sanado. Ríos de Farfar y ríos de Damasco no son mejores que este río revuelto y feo, Jordán. Hombre, vámonos, ¿verdad? ¿Se iba a perder de qué? Del favor de Dios, de la bendición. ¿Okay? Dios lo estaba poniendo a prueba, porque Dios le dijo: ve al río Jordán y zambúllete 7 veces y serás sanado. Pero cuando él fue este hombre y lo hizo, ¿qué pasó? Fue sanado. Dios no miente, mis hermanos. Dios nunca nos va a quedar mal. Es un Dios maravilloso. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a dejarle hasta aquí. Nuestros niños ya están aquí también con nosotros. Vamos a tomarnos un receso y luego regresamos a la adoración a nuestro Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.